Gloria al Señor. Y usted puede buscar en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Gloria al Señor, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Amén, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor, aleluya. Hasta el 21. Amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os he hablado o he dado a conocer, porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dale un aplauso a la palabra de Dios, puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Los músicos también pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Amén. El apóstol Pedro explica y habla de la palabra de Dios. Dios está hablando del fundamento de la Escritura. Y el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando vemos la escritura es la más firme que nosotros podemos tener. La palabra de Dios es la que sustenta o la que se va a cumplir. Entonces, por eso el apóstol Pedro habla y les explica respecto a la profecía, ¿verdad? Que los fundamentos no están en fábulas, sino que está en la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que tener la palabra de Dios como firme, como ancla. Todo lo que está en este libro, ¿verdad? Escrita por 40 hombres alrededor de 1500 años en diferentes puntos y diferentes personas, algunos pescadores, algunos de diferentes culturas, diferentes estudios, pero lo que debemos de entender que esta palabra, aún dice la Escritura que cielo y tierra pasará, mas ella permanecerá. Den un aplauso a la palabra de Dios en esta mañana. Y cuando nosotros como creyentes debemos de saber
que si Dios habla por sueños, que si Dios habla a lo mejor del don profético, pero lamentablemente muchas veces nos damos porque es que yo soñé que mi abuelo me hablaba de un versículo. No importa si es el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, los muertos nada pueden hacer, dice la Escritura. Y así que nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos guiarnos por fábulas, ¿verdad? O por pensamiento de hombre. En 1844 hubo un hombre que revolucionó diciendo que Cristo iba a venir en tal fecha. Y no solamente en 1844, sino que se han levantado hombres diciendo: Cristo viene en este año, Cristo viene en esta temporada. Yo quiero decirte que la Biblia no da fecha por mucha teología, mucho conocimiento que podamos tener, pero de algo sí estamos seguros, que Cristo pronto viene por su iglesia. Dele fuertes palmas al Señor. La iglesia debe de estar esperando ese gran momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro explica y habla, y por eso dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y es lo que debemos de entender. Los salmos mesiánicos, salmos de alabanza, libros históricos, poéticos. Cuando vemos los cantares, los salmos, cuando vemos el libro de Josué, Ruth, Esther, Nehemías, Esdras, nos hablan de que Cristo iba a nacer en un momento. Desde Génesis 3:15 habla la palabra de que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza. Desde Génesis había una promesa de que vendría un Salvador. Desde el libro de Génesis podemos ver de que vendría un Salvador. Y cuando vemos nosotros esta palabra, como creyentes nos debe de llenar de alegría, de gozo, de regocijo. El pueblo siempre estuvo esperando a un Salvador, el pueblo de Israel. Cuando estaban cautivos en el pueblo de Egipto, dice que ellos clamaron y Jehová los escuchó. Y Dios le levantó un libertador. Su nombre es Moisés. Y entonces Moisés va al pueblo de Israel en medio de los egipcios y él los liberta. Y de generación en generación Dios ha levantado libertadores. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra y empezó a llamar a sus discípulos, ellos entendieron que nuestro Señor Jesucristo los iba a libertar del yugo de los romanos. Y no entendieron que la salvación que Él les estaba hablando era una salvación eterna. Por eso cuando nosotros vemos, todos esperaban un Salvador. A veces queremos nosotros también a lo mejor decir: sálvanos de la deuda, Señor. Sálvanos de los problemas, Señor. Pero de algo estamos bien seguros, de que la profecía que se dio que iban a ser un Salvador, Miqueas 5:2 habla que iban a ser en Belén. ¿Y dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén. El profeta Miqueas habla de que el maestro iba a nacer en la ciudad de Belén, hablando del profeta Miqueas. Isaías 7:14 habla de que iba a nacer un Salvador. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Entonces sabemos que Miqueas habla de la ciudad. El profeta Isaías habla quién era la mujer o quién iba a ser la mujer que iba a dar a luz, y habla de una virgen. Y todos sabemos la historia cuando el ángel Gabriel o el mensajero se le presenta a la Virgen María y le habla, o a María, y le habla de que le da la salutación y le habla del mensaje del Señor. Entonces vemos que Miqueas estaba profetizando, vemos que Isaías profetizó, y vemos que en los libros de los evangelios podemos ver de que esto sucedió, que fue un acontecimiento. No solamente fue un mensaje de cualquier persona, fue un mensaje del cielo. Y por eso nosotros, teniendo la palabra segura, esto se cumplirá. Dios hará lo que tiene que hacer en nosotros, porque Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? A pesar de que pasaron años y años y años, esto sucedió. Aún de Malaquías a los evangelios o al libro de Mateo hay 400 años de silencio. Pasó mucho tiempo en lo cual se cumpliera la profecía. Pero dice el libro de Corintios que las promesas de Dios en Él sí, en Él son amén y son sí. Entonces nosotros tenemos esta palabra. ¿Cuánto leen la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? Esto es lo que debemos de saber. Esta es la palabra más firme. Esta es la profecía más firme. Yo sé que se siente bonito que alguien diga, así te dice el Señor. Pero mira, lee Génesis, lee Deuteronomios, lee Éxodo, Levíticos, lee los profetas, lee los evangelios, lee Romanos, lee las cartas a los Corintios, lee Filipenses. Dios nos habla continuamente. ¿Cuántos oyeron la voz de Dios en esta semana? ¿Cuántos abrieron la profecía en esta semana y escucharon la voz de Dios? Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios plasmada en estas letras, en este libro. Por eso el apóstol Pedro explica y dice que esta profecía no fue porque a los hombres se les ocurrió echar literatura, echar la escritura, sino que fueron inspirados por Dios. Y desde Miqueas a Isaías podemos ver que algo empezó a suceder en la profecía del nacimiento, y años y años y años pasaron, pero se cumplió. Mira lo que dice Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estoy en Lucas 10, 11 y 12. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. Y esta era la profecía de Miqueas. Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, cuando vemos en Lucas, la profecía se estaba cumpliendo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 también habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos los profetas y vemos las profecías, estamos viendo que apuntaban al Maestro, apuntaban la vida de nuestro Salvador. Isaías nos quebranta el corazón. Creo que lo tocaron algunos hermanos el jueves que compartimos las 7 palabras. Pero mira lo que dice Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él
el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Entonces Isaías estaba declarando lo que le iba a suceder al Mesías, al enviado, al ungido, al Cordero Santo. Isaías lo estaba viendo y lo estaba describiendo en el capítulo 53. Estaba viendo al Mesías, lo que él iba a sufrir, pero da la causa o quién era el culpable o por qué causa iba a ir. Entonces Isaías dice, él fue herido por nuestras rebeliones. Wow. Cuando vemos esto, entonces vamos a Lucas 22:63 y dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando vemos Isaías que pronuncia o profetiza la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y vemos en Lucas 22 que está en el escenario donde lo están azotando, donde lo están golpeando, donde ya Judas lo ha entregado, donde ya los soldados romanos ya lo tienen y está siendo azotado, está siendo ofendido. Probablemente nosotros no estuvimos en esa escena, pero podemos ver lo que Isaías está diciendo, que no tenía rostro, que no tenía parecer, porque estaba siendo molido por nuestra causa, estaba siendo desfigurado por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Entonces nosotros debemos de alegrarnos, de recordar que el Cordero Santo fue a la cruz, y fue a la cruz por ti y por mí, para darnos vida y vida eterna a través de Cristo Jesús. Porque no solamente es una semana, no solamente es que se mencione la Semana Santa, es una vida santa que debemos de vivir delante de Dios. Dios nos dio la salvación, Dios fue el sacrificio por nosotros. Juan capítulo 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Wow. Los que estuvimos el jueves, y también los que hemos leído, dice que hubo un temblor y el velo se partió en dos. Cuando miramos que el velo se parte, estamos viendo que ahora usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora usted y yo podemos venir al lugar santo y adorarle y exaltarle y glorificarle. Antes dice en la ley que era una vez cada año y el sumo sacerdote tenía que prepararse, pero cuando el Cordero Santo entrega y dice consumado es, hubo un temblor y se rasgó el velo de arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué de arriba? Porque solamente Dios podía abrir esa puerta. Ningún sacrificio humano, ni los animales, ni los bueyes, ni los toros eran suficientes hasta que Cristo vino a la tierra y fue a la cruz. Ese velo ahora se rasgó y usted y yo podemos entrar no por nuestros méritos. Dice que si el sumo sacerdote no estaba bien y la ofrenda no era aceptable, el sumo sacerdote... Nosotros hemos venido muchas veces a la presencia de Dios. Muchas cosas, pero como no venimos por nuestros méritos, venimos por ese sacrificio perfecto.
Hebreo dice pues, Aleluya. acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué confiadamente? Yo puedo ir a mi casa confiadamente porque ahí vivo. Yo puedo ir confiadamente porque ahí está mi familia. Yo puedo abrir el refri y confiadamente puedo agarrar lo que hay dentro. Yo puedo ir a mi casa y acostarme en mi cama confiadamente porque de ahí pertenezco. Entonces Hebreo está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Gracia significa un don inmerecido, algo que no merecía la humanidad, porque Romanos 3:23 dice que estábamos muertos, que estábamos destituidos, pero entonces dice la gracia, acércate confiadamente, aunque no lo merezcas, Dios abrió la puerta para que tú puedas venir a su presencia. Aunque vengas mal, acércate a su presencia. Aunque tú digas no sé qué hacer, ven a su presencia para alcanzar el oportuno socorro. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestro socorro. El hijo pródigo alzó los ojos y dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros viven mejor que yo. Tenemos que estar a cuentas y regresar a Dios todos los días. Todos los días. Pero el enemigo es tan astuto que muchas veces dice, ya para qué vuelvo, ya para qué voy. En vez de caminar, vamos todos luchando, caminando. Esta no es una maratón de unas millas o unas cuantas millas, perdón. Esta no es una maratón, esta es una maratón de resistencia. Te cansas, frena un poquito, agarra aire y siga. Te cansas, detente y analiza. Pero recuérdate que la meta es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, porque prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y Cristo nos ha llamado a su gloria. Cristo nos ha llamado a la salvación eterna. No te detengas, no te detengas. Aleluya. Dios nos dio las herramientas que necesitamos. Mire qué difícil es trabajar sin herramientas. Y al buen hispano, a todos los, gracias a Dios, somos hispanos. No nos rajamos. Porque improvisamos. ¿A quién no le ha tocado improvisar? Ahora no me den, ustedes muy americanos, todos like, oh, no, cancelamos, necesitamos. Nosotros nos subimos a las palmas sin herramientas, claro, no es correcto tampoco, ¿verdad? Pero no nos detenemos. Si no hay pegamento, chicle, pero pegamos algo. Si no hay cómo escarbar, con las uñas, pero hacemos hoyo. Aleluya. No tenemos que detenernos, porque Dios nos dio las herramientas adecuadas. Gloria a Dios. Imagínense que su patrón lo mande a quebrar concreto con un martillo y con una chivita de esas, y lo quiera un día. Usted no me va a decir, pero no es lo mismo. No sé si lo voy a pronunciar bien, ¿verdad? Porque ese chipijama, se le llaman, esa cosa que no, ustedes se pongan más concreto, porque con las herramientas adecuadas todos podemos hacerlo todo. Dios te dio la palabra, Dios te dio su unción, Dios te dio el llamamiento, Dios te dio la guía, y Dios está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. Entonces nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo a través de Él, que Él es mi fuerza. Gloria al Señor, Denle aleluya. fuertes las palmas al Señor. No
podemos decir que Dios nos aventó a la aventura. No, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos guarda, que nos da la fuerza. Tenemos la palabra de Dios que es una brújula, que es un mapa, es como un GPS que nos instruye, nos corrige, nos habla, nos ministra. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo envía a su Espíritu y una vez más se cumple la profecía que tenía que morir. Pero también Él anunció que Él era la resurrección y la vida. Juan 11, 25, 27 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa promesa, mire, yo sé que todos lloramos cuando se pierde un familiar, se va un familiar. Pero esta promesa, nosotros los creyentes, solo leerla y saber que tenemos esperanza a través de Él, porque al creer en Él, dice que aunque estemos muertos físicamente, vamos a vivir eternamente. Por eso el Señor le estaba hablando a Marta y a María cuando Lázaro estaba muerto y le dice que ya llegue ya, no hay nada que hacer, Señor, son 4 días. Entonces el Señor Jesucristo se para y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, más el morirme es ganancia. Y yo no digo que alguien se quiere ir el día de hoy. Nadie nos queremos ir. Nosotros queremos criar a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y los más nietos que vienen en camino. Nadie se quiere ir, pero ese día va a llegar, estemos contentos, que miraremos a nuestro Señor cara a cara, que esa es la promesa de creer en el Cristo de la gloria, de creer en ese Cristo que ha vencido la muerte, de creer en ese Cristo que ha resucitado. No hay otro Dios que haya resucitado. No hay otro. Usted puede ir a cualquiera o estudiar religiones. No hay otro Dios. Nuestro Dios está el antes de Cristo, el después de Cristo, el antes de Cristo, el después de Cristo. Y nosotros tenemos a un Cristo que ha resucitado. Esa es la esperanza de nosotros. ¿Se imagina creer en un Dios que no esté vivo? Y hay muchos que creen en dioses que no están vivos. Pero nuestro Cristo ha resucitado. Entonces dice, y todo aquel que, todo el 26, perdón, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Y esto es algo maravilloso, que aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos y amigos que compartía, decía, a mí nadie me quita la vida, a mí nadie me va a matar. Yo pongo mi vida, tengo el poder de ponerla y tengo el poder de quitarla. Y de las palmas del Señor. Entonces, nos esa declaración y miramos en Lucas 24, 5, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Dios, a lo mejor todos tenemos un pariente que ha fallecido. Sabemos dónde está. Pueden pasar 20, 30 años y usted puede ir a buscarlo al cementerio y llevarle flores. Y si usted lo conoció, puede recordar cómo era. Mire, solo los muertos son buenos. Así que si queremos que hablen cositas bonitas de nosotros, hasta que ya no muramos. So we want someone to speak well about us until we're dead, because all the ones that dead, everyone speaks well about them. Qué buen amigo, mucho admirador.
that worked very hard. Pero todos tenemos un familiar, algún We pariente all have a cercano, family member or someone that is sabemos really dónde está. close to us. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nos preguntan de nuestro Cristo, But when they ask us la about tumba our está Christ, vacía. the tomb La is tumba está The Amén, tomb. aleluya. Históricamente, la tumba está vacía. Dele fuerte las palmas al Señor. No hay nadie ahí. Ha resucitado nuestro Dios. Our God. Las primeras que llegaron fueron las mujeres. The first ones to arrive Pero were recuérdense women. que en la historia la palabra de la mujer en aquel tiempo, la mujer no era contada. That no one would believe. Cuando habla de los peces y panes, cuando se refiere que dio a 7,000 o a 5,000, solo habla de los hombres, no habla de las mujeres. Ya luego usted le preguntará al Señor cuando esté ahí arriba. Pero miren algo muy bonito. Cada vez que el Señor quería hablar con las mujeres, el Señor When the bajaba. Lord wanted to speak to the woman, he would go down. El Señor and he quería would hablar con speak to Moisés, them. sube al He monte wanted to Sinaí. speak to Ahí va Moses, he Moisés would go up to the arriba. mountain Zion. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos que las mujeres fueron al sepulcro y So empezaron a we see that the anunciar, woman went porque ellos and they sabían, began to announce el día de la crucifixión, mire, the nadie, day of the no existía nadie crucifixion. más que solamente No Juan, one el existed. discípulo amado, John, y the María, beloved disciple, ¿verdad? and Y Maria. algunas mujeres. And some Pero other después, women. los But 10, then- porque Judas ya se había colgado. The 10. Entonces, ¿dónde estaban los 10? ¿Dónde estaba la Where multitud? were the Recuerden 10? que Where no lo was the habían 10. multitude? ¿Se acuerdan que mandó 70 de 2 en 2? ¿Dónde estaban los 70? ¿Se acuerdan aquellos que les dio de comer? ¿Dónde estaban esos 7,000? ¿Dónde estaban esos 7,000? Estaban gritando, suelten a Barrabás y a Cristo mátenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. ¿Y a qué hacemos al Señor? Crucifíquenlo, And what do we crucifíquenlo. do with the Lord? Crucify him, crucify En him. esa escena, cuando las mujeres van primero, But in that empiezan scene, a when the women anunciar. go first, they begin ¿Se to imaginan en announce. este tiempo hubiera habido todas las redes sociales que Imagine this time on tenemos? social media that we have. Esto hubiera sido glorioso. This would have been Y glorious. lo contaron a los discípulos. And they Los went and they discípulos told the no muy disciples. creyendo dijeron, And the vamos a disciples not very engañarlo. believed them. Porque hasta no And they say, ver, let's go. no creen. Because not after seeing, they believed. Pero el testimonio de uno no es tan válido. But the testimony of one is not very valuable. Dice que el testimonio de valid. dos, sí. Entonces imagina si solo yo me The paro, testimony no, of que two, mi esposa yes. me pega, me If golpea. I say that my wife hits me, Ya si los sobrinos dan legalidad de eso, van a decir, tienes the razón. nephews will almost say yes. Está sufriendo, ayudemos. That he's suffering. Entonces, el testimonio de uno no tiene The tanta testimony of fuerza. one does not have much strength. Porque para ponernos de acuerdo a nosotros los que estamos aquí en una mentira, va a ser muy Because for all of us difícil. to agree Para on a comer lie carne would be asada very va a ser difficult. fácil, ¿verdad? But to Entonces, plan a carne asada would be very easy. para que esto empezó, y claro, nos estaban viendo las So mujeres, this started, resucitó, and como the lo woman dijo, saying, "Has resucitó, risen." fueron Just sus as he discípulos, said, y his luego disciples dijeron, pues sus went. discípulos, pues cómo no le van a hacer también ahí van a decir lo mismo, si caminaban con él, cómo no van a decir lo mismo. Entonces resucitó, y todos, y aún a los soldados se les sobornó para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. ¿Cómo iban a quitar una gran piedra? ¿Y cómo iban a vencer a los soldados de aquella época? Entonces, pasaron tantas cosas, pero mira el discurso que el apóstol Pablo escribe en Corintios 15. Right, so Corinthians. No es lo mismo que nosotros nos pongamos de acuerdo en algo aquí. Y yo creo que pues hay personas que somos buenas para convencer unas a otras. There is ¿Verdad? people Pero who are para very ponernos good de at acuerdo en convincing algo, de others. aquí nosotros nos But va a to agree on costar. something, it's going to Va a cost costar. us. It's going. La mayoría de los mexicanos comen frijoles pintos. The majority of the Mexicans eat pinto beans. Yo me voy por los frijoles negros. I go for the black beans. Ahí hay una controversia. ¿Qué comemos? There's a controversy of what to eat. Entonces, para ponerse de acuerdo, So to be able para que sea to agree, creíble,
Primero las to make mujeres him caminaron con critical. First Jesús. the women walked with Dijeron, Jesus. están de acuerdo. And they said, Estos planearon algo. Luego sus discípulos empezaron a decir, pero me gusta el discurso del apóstol Pablo habla en Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. Además os declaro, hermanos, Moreover, brethren, el evangelio que os he predicado, I declare to you the gospel el cual which I también preached, recibisteis, which also you en received, el cual también perseveráis, and in which you stand, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he in predicado. which also you are saved, if you hold fast the word which I have preached to you. Sois salvos si no creyeres en vano, Unless you believed in vain, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, for I delivered to you first of which I also que received. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, That Christ died according to our sins according to the scriptures. que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Menciona otra vez las And Escrituras, mentions the scriptures once again. que apareció a Cefas, And that he was seen by después a los 12. then by the 12, Váyalo contando. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, after that he was seen by over de los 500 cuales brethren at muchos once. de los cuales muchos viven aún y Of whom the otros greater part ya remain, duermen. but some have fallen ¿A quiénes se les asleep. apareció? Cefas, To whom was sus appeared? discípulos To o a los Cephas, 12, to the después disciples, a más de to 12, 500 and then personas. over 500 brethren at once. Aleluya. Amén. Entonces dice el 7, después apareció a Jacobo, After that he was seen después by a James, todos los apóstoles, ahí then by incluye a all the todos. apostles. Y el último de todos, Then last of como all, un abortivo, me apareció a mí. he was seen by me also. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, For I am the least of the que no soy apostles, digno de ser llamado apóstol, for I am not worthy to be called an porque apostle. perseguí a la iglesia de Dios. I persecuted the church Pero of por la God, gracia de Dios soy lo que soy. but by the grace of God I am Y what I su am. gracia no ha sido en vano para conmigo. And his grace towards me was not in vain, Antes he trabajado más que todos ellos, but I labored more abundantly than all. pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. But the grace of God which was with me. Porque o sea yo, o sea ellos, Therefore, whether it was I or they, así predicamos, so we preach, así habéis creído. and so you believe. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, Now, if Christ is preached that he has been raised ¿cómo from the dicen dead, algunos entre vosotros how do some among you que say no hay resurrección de muertos? that there is no resurrection of the Porque dead? si no hay resurrección de muertos, But if there is no tampoco resurrection Cristo of the dead, resucitó. then Christ is not risen. Y si Cristo no resucitó, And if Christ is not risen, vana es entonces nuestra predicación, then our preaching is vana es empty, también vuestra fe. and your faith is also Seamos empty. hallados falsos testigos de Dios, Yes, we are found false porque witnesses hemos of God, testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, because we have testified of God that he el raised cual Christ, no resucitó si en verdad los muertos no whom he resucitan. did not raise up. In fact, the Porque dead si do los not rise. muertos no resucitan, For if the dead do not rise, porque tampoco Cristo. then Christ is Y not si risen. Cristo no resucita, And if Christ is not risen, entonces tampoco por los muertos, el 15. Y allá falso testimonio, que el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. for if the dead do not rise, then Y Christ si did not Cristo rise. no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero miren lo que dice el 18 y 19. 18 and 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. So who have fallen Pero asleep in Christ have dice, perished. si en esta vida solamente esperamos en Cristo, If in this life only we somos have los hope in más Christ, dignos de conmiseración de todos los hombres. We Y are all todos men estamos the most esperando en Cristo pitiable. Jesús. We are all Él men pronto in volverá Christ. por su iglesia. Él ha resucitado, Él ha vencido a la muerte. Aleluya. Quiero que se ponga de pie en esta mañana.
this morning. Gloria al Señor, aleluya. Esas tres han sido consumadas, han sido completadas. Fue profetizado que nacería, fue profetizado que moriría, fue profetizado que resucitaría y ha resucitado entre los muertos. Pero miren lo que dice Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando la palabra que es profetizada viene del cielo, es divina, no hay nada que pueda detener esa palabra. No hay nada que pueda limitar a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe en su carta diciéndonos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Este libro no solamente son páginas, no solamente son parábolas, no solamente son historias. Esta es la palabra de Dios. Esta es la que nos sustenta. Esta es la que nos fortalece. Esta palabra es la voz de Dios audible al mundo. Esta es la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos tanta seguridad que aún ni la muerte pudiera detenernos al propósito de Dios. Porque lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Lo va a cumplir. No importa. Dios es un Dios de poder. Y Él lo va a hacer en tu vida, en mi vida, el propósito. Lo que Él tenga que hacer en nosotros lo va a hacer. Porque no es una palabra de un hombre. No es una palabra de un ser humano. Es la palabra del Dios eterno. Y todas las profecías fueron cumplidas. Ahora la iglesia dice: Maranata, Cristo pronto viene. Ahora nosotros, en la antigüedad se predicaba de un nacimiento. Se predicaba de que Cristo iba a morir, de que iba a resucitar. Pero ahora nosotros tenemos que predicar: Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta y Cristo pronto viene por su iglesia. Aún el apóstol Pedro escribe: no es que Él tarde sus promesas, no es que se le haya olvidado, no es que diga no, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, todos conozcan de Cristo. Tú y yo somos la voz de Dios en esta tierra. Tenemos que anunciar de que nuestro Cristo vive. Tenemos que anunciar que Cristo pronto viene por su iglesia. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El día de hoy, antes de ministrar la alabanza, me gustaría que pasaran los sugieres o hermano Luis o hermana Ana. Las sugieres tienen un niño cada uno en sus manos. Vamos a ministrar la Santa Cena. Gloria a Dios. Cuando ministramos o somos partícipes de la Santa Cena, anunciamos su muerte, pero también su venida. Me gustaría que pasen en orden, la toman y vuelven a su lugar los que van a participar. Cuando hacemos la Santa Cena, no solamente estamos haciendo algo
por tradición, sino que la Biblia nos manda hacerlo. La Biblia nos ordena hacerlo. Cuando participamos, ¿verdad?, de la cena del Señor, en la última cena que nuestro Señor Jesucristo tuvo, habló con sus discípulos y les dijo: uno de ustedes me entregará esta noche. Y dice que uno al otro se decía: seré yo, maestro. Pero si hoy en esta misma mañana surgiera la misma pregunta, creo que todos fuéramos culpables de que nuestro Señor Jesucristo haya ido a la cruz, porque fue por nuestros pecados, fue por nuestras rebeliones, fue por nuestra culpa. Y hoy, por medio de su gracia, usted y yo somos partícipes de la cena del Señor, la cual hoy podemos participar. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado por su gracia. Por su gracia. Y cuando veo la gracia, puedo ver un poquito y pensar un poquito cuando el rey David quería hacer misericordia a uno de la casa de David. Y su siervo le dice: si hay uno, mi señor, si hay uno, pero él lisiado, Señor, y vive en una tierra de dolores. Y dice que lo mandan a traer. Va el rey con todo el reinado y manda a traerlo. Y lo sienta a la mesa del rey. Pero no lo sienta con las ropas que traía. Dice que le da un vestido nuevo, le da un anillo, le pone ropa de príncipe. Y cuando nosotros estamos en la mesa del Señor, no son nuestros méritos, es la gracia de Dios. Podemos ver al Cordero inmolado diciendo: si eres digno, si puedes participar, si puedes venir y degustar y disfrutar de la mesa. Porque no es por nosotros, no es porque lo merezcamos, no es porque tengamos algo digno de nosotros, sino porque Dios ha tenido gracia, ha tenido misericordia de nuestra vida. Y hoy es el día donde en todo lugar se celebra o se pronuncia o se habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia estamos comprometidos a predicar este evangelio, no solamente de un Cristo resucitado, sino de un Cristo que pronto viene por su iglesia. Dice de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan. Aleluya. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que venga. Puede participar. Ahí donde esté, dele gloria a Dios por sus palabras. Dele gloria a Dios que aún nosotros, siendo gentiles, aún cuando no éramos pueblo, aún cuando no éramos de la promesa, aún cuando no merecíamos nada de Él, Él vino a nosotros. Nosotros no venimos a Él, Él vino a nosotros. Fue su gracia, fue su amor. Él nos convenció, Él nos llamó, Él
sentarnos a la mesa de nuestro Señor y disfrutar de su gracia, de su gran amor, de su misericordia para con cada uno de nosotros. Dele gracias con todo su corazón. Romanos 5:8 dice que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos, iglesia, dile al Señor gracias.